Buenas tardes, queridos hermanos. En esta tarde de día sábado vamos a continuar el estudio de Historia del Sábado, el primer día de la semana, del libro que venimos estudiando de J. N. Andrews. Eh, el sábado pasado estudiamos el capítulo número 10, el sábado durante las últimas 70 semanas, y la relación que existió entre el sábado y la forma en que el pueblo judío lo guardó. En este sábado nos corresponde estudiar el sábado durante el ministerio de los apóstoles. Es el capítulo número 11. Hace parte de la primera parte del libro de Historia Bíblica, en la que Andrews toma el tiempo de ir a la fuente primaria y revisar cuál es esa relación que tiene el sábado con la historia bíblica. Este capítulo, el capítulo 11, se llama El sábado durante el ministerio de los apóstoles. Y como buen escritor de su tiempo, Andrews nos pone en evidencia las ideas principales que va a tratar durante este capítulo. Vamos a leerlas a continuación. El conocimiento de Dios preservado en la familia de Abraham, el llamado a los gentiles, el nuevo pacto pone la ley de Dios en el corazón de cada cristiano, el nuevo pacto tiene un templo en el cielo y un arca que contiene el gran original de esa ley que está en el arca de la tierra. Y delante de esa arca un sacerdote cuya ofrenda puede quitar el pecado. El Antiguo y el Nuevo Testamento comparados, la familia humana en todas las edades sometida a la ley de Dios. El olivo bueno muestra la íntima relación entre la iglesia del Nuevo Testamento y la iglesia hebrea. La iglesia apostólica observaba el sábado, el examen de Hechos 13, la asamblea de los apóstoles en Jerusalén, el origen sabático de la iglesia en Filipos, de la iglesia de los tesalonicenses, de la iglesia de Corinto. Las iglesias en Judea y en muchos casos entre los gentiles comenzaron con los guardadores del sábado. Luego hará un examen a 1 Corintios 16, 1 y 2. Luego revisar la autocontradicción del doctor Edwards. Pablo en Troas, examen en Romanos, capítulo 14, versículo 1 al 6. La huida de los discípulos de Judea y el sábado de la Biblia al final del primer siglo. Todos estos temas van a ser revisados durante el transcurso de este capítulo. Entonces, vamos a remitirnos al libro, el capítulo 11, y vamos a empezar. Dice, ahora, hemos rastreado el día de reposo a través del periodo de su conexión especial con la familia de Abraham. La terminación de las 70 semanas nos lleva al llamado, nos lleva al llamado de los, la terminación de las 70 semanas nos lleva al llamado de los gentiles y a su admisión a los mismos privilegios que los de la raza hebrea. Es decir, una vez se terminen las 70 semanas, ¿sí? Nosotros podemos entender que el privilegio que tenían los hebreos se acaba, ¿cierto? Y ahora toda la raza humana en su conjunto en general adquiere esos mismos privilegios. Hemos visto que con Dios no había injusticia en conferir bendiciones especiales a los hebreos. Es decir, no era injusto, ¿sí? Que los hebreos tuviesen algo especial y al mismo tiempo dejar a los gentiles en sus propios caminos elegidos. Dos veces había dado a la familia humana por un tiempo los medios más amplios de gracia que admitió su época del mundo y cada vez resultó en la apostasía casi total de la humanidad. Entonces Dios eligió a la familia, Dios eligió como herencia a la familia de Abraham, su amigo, y por medio de esa familia preservó en la tierra el conocimiento de su ley, su sábado y de él mismo, hasta la venida del gran Mesías. Durante su ministerio, el Mesías afirmó solemnemente la perpetuidad de la ley de su padre, ordenando obediencia, incluso hasta el más mínimo mandamiento. A su muerte, derribó esa pared intermedia de separación por la cual los hebreos habían conservado durante tanto tiempo un pueblo separado de la tierra. Y cuando estaba a punto de ascender al cielo, ordenó a sus discípulos que fueran a todo el mundo y predicaran el Evangelio a toda criatura, enseñándoles a observar todas las cosas que él les había mandado. Con la expiración de la 70ª semana, los apóstoles inician la gran ejecución de esa comisión a los gentiles. Es decir, una vez se acaban las 70 semanas, los apóstoles van a toda la tierra, a todo el mundo, ¿cierto? Siguiendo la orden del Mesías. Aquí deben notarse varios hechos de profundo interés. Primero,
El Nuevo Pacto Testamento data de la muerte del Redentor. Es decir, el Nuevo Testamento que encontramos en la Biblia arranca a partir de la muerte del Señor Jesús. De acuerdo con la predicción de Jeremías, comenzó solo con los hebreos y se limitó exclusivamente a ellos hasta la expiración de la 70ª semana. Y entonces los gentiles fueron admitidos a una participación plena con los hebreos en sus bendiciones, ya que no eran extranjeros ni foráneos, sino conciudadanos de los santos. Estos, Dios los encontró en un pacto, esta vez con su pueblo como individuos y no como nación. Las promesas de este pacto abarcan dos puntos de gran interés. Primer punto, que Dios pondrá su ley en el corazón de su pueblo. Segundo, que perdonará sus pecados. Habiendo hecho estas promesas 600 años antes del nacimiento de Cristo, no puede haber duda en relación con lo que significaba la ley de Dios. Era la ley de Dios que existía entonces, la que debía ponerse en el corazón de cada santo del nuevo pacto. El nuevo pacto entonces se basa en la perpetuidad de la ley de Dios. No deroga esa ley, sino que toma, aparta del corazón del pecado la transgresión de la ley y pone la ley de Dios en su lugar. La perpetuidad de cada precepto de la ley moral se encuentra, por tanto, en el fundamento mismo del nuevo pacto. Es decir, una vez se acaban las 70 semanas, y los apóstoles deben ir a toda nación, a toda tribu, a toda lengua, a todo pueblo y predicar el evangelio. Primero en Jerusalén, ¿cierto? Después a Judea, Samaria y todos los alrededores. Pero esta nueva predicación de este nuevo pacto que nace de la muerte del Mesías tiene que ver con que ahora Dios no tiene un pueblo o una nación especial escogida, delimitada o con un nombre especial o particular, sino que esas bendiciones que habían sido dadas por medio de la familia de Abraham a su descendencia y que fueron rechazadas por la nación de Israel, ahora son entregadas al mundo entero. Y los apóstoles deben llevar al mundo entero esa comisión. Comisión que incluye reconocer la ley de Dios que fue exaltada y magnificada en la cruz y que no tuvo su fin en la cruz, como muchos dicen, sino que esa ley va a ser puesta en el corazón de cada uno de las personas que Dios quiera que acepten y que acepten al Señor en su corazón. Y segundo, que van a perdonar, que va a perdonar sus pecados. Ahora, esa ley, sí, debe ponerse en el corazón de cada santo, de cada persona que acepte ese nuevo pacto. Y esa ley es perpetua, sí, porque es el fundamento mismo de ese nuevo testamento. Hasta aquí Andrés nos está explicando que no se ha derogado de ninguna manera la ley. Ese es el primer punto a tener en cuenta. Y el segundo punto a tener en cuenta es que como el primer pacto tenía un santuario y dentro de ese santuario un arca que contenía la ley de Dios con los 10 mandamientos, tenía también un sacerdocio para ministrar delante de esa arca, para hacer expiación por los pecados de los hombres. Así es igual con el nuevo pacto. Es decir, el Nuevo Testamento, el nuevo pacto que se hace es exactamente igual. Pero ahora, ¿qué cambia? Bueno, en lugar del tabernáculo que estaba erigido por Moisés, que era una sombra de lo que había en el cielo, del verdadero tabernáculo, el nuevo pacto tiene el tabernáculo más grande y más perfecto que el Señor levantó y no el hombre, el templo de Dios en el cielo. Como el gran punto central en el santuario terrenal era el arca que contenía la ley que el hombre había quebrantado, así es con el santuario celestial. El templo de Dios fue abierto en el cielo y en su templo se ve el arca de su testimonio, de su testamento. Nuestro Señor Jesucristo, como un gran sumo sacerdote, presenta su propia sangre ante el arca del Nuevo Testamento en Dios, que es el templo en el cielo. Respetando este objeto ante el cual ministra, cabe señalar los siguientes puntos. Bueno, el segundo punto es que, así como Dios tenía Moisés en el primer pacto, le explicó aquí a los hombres un sistema de salvación basado en un santuario, el nuevo pacto tiene el mismo sistema de salvación
pero ya no está en el santuario en la tierra, sino que está en el santuario en el cielo. Así que hay un arca también en el cielo, hay un sacerdote, un único sacerdote, y hay un santuario que tiene dos partes en el cielo, el lugar santo y el lugar santísimo, dado que entendemos que el atrio está aquí en la tierra, que fue donde el Señor Jesús vino y murió por nosotros en la cruz. Ahora, teniendo en cuenta, sí, que ese objeto está frente al lugar donde el Señor Jesús ministra como sumo sacerdote, ¿cuál objeto? Hablamos del arca del pacto. Hay que tener en cuenta los siguientes puntos. Primero, el arca en el templo celestial no está vacía. Contiene el testamento de Dios y por lo tanto es el gran centro del santuario de arriba, como el arca del testamento de Dios era el gran centro del santuario en la tierra. Si nosotros recordamos que tiene el arca contenía el maná que había caído del cielo, las tablas escritas con el dedo de Dios y la vara de Aarón que había reverdecido. El segundo punto tiene que ver como la muerte del Redentor, ¿cierto? Por los pecados de los hombres y su obra como sumo sacerdote ante el arca en el cielo, tienen una referencia directa al hecho de que dentro de esa arca está la ley que la humanidad ha quebrantado, ¿sí? Dentro del arca está la ley. El tercer punto, que es importante tomar como referencia, nos dice que como la expiación y el sacerdocio de Cristo se refieren a la ley dentro del arca ante la cual él ministra, ¿cierto? Se deduce que esta ley existía y fue transgredida antes de que el Salvador descendiera para morir por los hombres. Es decir, había una ley que había sido transgredida. Cuarto, por lo tanto, la ley contenida en el arca de arriba no es una ley que se originó en el Nuevo Testamento, porque no necesariamente existió mucho antes de él. Sí, por tanto, Dios ha revelado esta ley a la humanidad. Esa revelación debe buscarse en el Antiguo Testamento, porque si bien el Nuevo Testamento hace muchas referencias a esa ley que hizo que el Salvador entregara su vida por los pecadores, e incluso la cita, nunca publica una segunda edición, sino que cita el Antiguo Testamento en busca del código original. Sexto, de ello se deduce, por tanto, que esa ley es revelada y que esa revelación se encuentra en el Antiguo Testamento. Bien, séptimo, en ese volumen se encontrará el descenso del santo sobre el monte Sinaí, la proclamación de su ley y los 10 mandamientos escritos por el dedo de Dios sobre dos tablas de piedra. Estas tablas se colocan debajo del juego de misericordia en el arca del santuario terrenal. Antes de continuar con la lectura, vamos a mencionar algo. Andrews nos está diciendo todos estos puntos para demostrarnos que el antiguo pacto no tiene diferencia con el nuevo pacto en su fundamento y en la solidez misma de su ley. Es decir, la ley no ha sido ni clavada en la cruz ni cambiada por una nueva ley. De ahí que la ley siga siendo el centro de la obra mediadora del Salvador, porque fue esa ley la que se violó, fue esa ley la que se transgredió, fue esa ley la que Adán y Eva rompieron estando en perfecta armonía con el Salvador, y fue por esa ley que el Salvador tuvo que venir a morir en la cruz. Ahora, esa ley no aparece una nueva edición o una versión revisada, mejorada o ampliada en el Nuevo Testamento. Lo único que encontramos son pequeñas alusiones a ella y, sobre todo, algo muy importante, citas constantes a esa misma ley. Cuando dice en ese volumen se encontrará, está citando el Antiguo Testamento, ¿cierto? Y ahí nos menciona cuatro cosas que encontramos. Es decir, vamos a encontrar la ley de Dios en el Antiguo Testamento y vamos a ver que esa ley es el fundamento del nuevo pacto, al igual que fue el fundamento del antiguo pacto. Solo que el antiguo pacto no era tan perfecto porque el sacerdote moría. Pero como estudiamos en el libro de Hebreos, y en el canal de YouTube pueden encontrar ustedes el estudio,
al libro de Hebreos que se realizó, vamos a darnos cuenta que el sumo sacerdote que ahora ministra es un sumo sacerdote bajo un orden diferente, que es el orden de Melquisedec y no el orden arónico del sacerdocio levítico. De ahí que no se cambia el fundamento, no cambia en ningún sentido el antiguo pacto con el nuevo, con excepción de que el nuevo pacto ya no tiene esas ceremonias y esos rituales, esos sábados y esas lunas nuevas, ¿cierto? Esos 7 sábados anuales que tenían y las fiestas. Todas esas fiestas y esos sábados se correspondían únicamente y exclusivamente a la nación judía, ya no hacen parte de esos sábados anuales. Pero al ser la ley de Dios perfecta y ser el fundamento de ese nuevo pacto, el sábado semanal sigue sosteniéndose y sigue estando escrito con el dedo de Dios sobre esa tabla de piedra. Octavo, dice que esta notable ley del Antiguo Testamento que estaba encerrada en el arca del santuario terrenal era idéntica a la del arca en el cielo. Y puede demostrarse así. Primero, el propiciatorio que se colocó sobre los 10 mandamientos fue el lugar de donde se esperaba el perdón, el gran punto central en la obra de expiación. La ley debajo del propiciatorio era lo que hacía necesaria la obra de expiación. Tercero, no hubo expiación que pudiera pecarlo, no hubo expiación que pudiera quitar los pecados. Era solo una expiación oscura o típica, pero había pecado real y por lo tanto una ley real que el hombre había quebrantado. Por lo tanto, debe haber una explicación que pueda quitar los pecados y esa expiación real debe permanecer a la ley que fue quebrantada y respecto de la cual se había representado una expiación. Sexto, los 10 mandamientos están así establecidos en el Antiguo Testamento como esa ley que exigía una expiación, aunque siempre se tiene en cuenta el hecho de que los sacrificios que allí se ofrecían no podían servir para quitar los pecados. Pero la muerte de Jesús como antitipo de esos sacrificios fue diseñada para lograr precisamente lo que ellos representaban, pero que no podían efectuar. Es decir, hacer expiación por la transgresión de esa ley que fue colocada en el arca debajo del propiciatorio. Así llegamos a la conclusión de que la ley de Dios contenida en el arca en el cielo es idéntica a la ley que estaba contenida en el arca en la tierra, y que ambos son idénticos a la ley que el nuevo pacto pone en el corazón de cada creyente. El Antiguo Testamento, por lo tanto, nos da la ley de Dios y la pronuncia perfectamente. También proporciona una expiación típica, pero la que declara inadecuada para quitar los pecados. Por lo tanto, lo que se necesitaba no era una nueva edición de la ley de Dios, porque lo que ya fue dado era una verdadera expiación para quitar la culpa del transgresor. De modo que el Nuevo Testamento responde precisamente a esta necesidad, proporcionando una expresión real en la muerte e intercesión del Redentor, pero sin dar una nueva edición de la ley de Dios, aunque no nos cita el código perfecto dado mucho antes. Pero aunque el Nuevo Testamento no da una nueva edición de la ley de Dios, sí muestra que la dispensación cristiana tiene el gran original de esa ley en el santuario celestial. ¿Qué quiere decirnos Andrews con esto? Bueno, es realmente muy sencillo, es muy fácil de entender. No necesitamos ir a mucho más allá para entenderlo porque la Biblia es clara y es fácil de entender. ¿Qué nos muestra esto? Bueno, es muy sencillo. Nos está diciendo que antes no había una expiación real porque un cordero, un animal nacido en esta tierra, por la muerte de ese cordero real, físico, no simbólico, no se puede obtener el perdón de los pecados. Cuando Adán y Eva fueron enseñados en el primer sacrificio, el Señor Dios Todopoderoso les mostró de qué manera esos animales iban a ser sacrificados. Y cuando Adán y Eva matan, el Señor les enseña, y sucede el primer sacrificio, ¿cierto? Ellos han obtenido un perdón real en la esperanza del regreso de un redentor, no en el hecho de que ese cordero haya muerto. Naturalmente, para Adán y para Eva no fue y no era una sensación agradable ir a hacer sacrificios. Si nosotros revisamos el libro
patriarcas y profetas, vamos a ver, o no recuerdo si existe la redención, alguno de los dos. Cuando la primera hoja de un árbol cayó y los seres de este mundo antiguo se reunieron con profunda tristeza a ver cómo la hoja había caído de un árbol. No esperemos que la tristeza de Adán y Eva fuese menor al cargar abrigos de pieles que salieron de la mano de Dios y que son muy distintos a los que suelen pintar en las caricaturas deformadas donde pintan a Adán y a Eva como seres cavernícolas. Cuando Dios saca algo de las manos, lo saca precioso. Así que el Señor les dio abrigos de pieles y al vestirlos, Dios los vistió de una manera muy decorosa, muy decente. Y si de las manos de un hombre pecador sale un buen abrigo hecho de un animal, de las manos del Creador sale algo mucho mejor. Así que Adán y Eva cargaban el recuerdo de su pecado sobre su propia piel. Se cubrían porque la atmósfera cambió, porque la tierra cambió, porque su vida cambió. Y ellos esperaban el perdón en la esperanza del Salvador que había de llegar. Adán y Eva pensaban que el Salvador iba a venir por medio de ellos, que iba a ser alguno de sus hijos, no, que iba a ser su hijo. No fue así. Murieron esperando al Salvador. Pero el perdón de los pecados de Adán y Eva se logra en la cruz, igual que el perdón de los pecados del mundo antiguo que miraba hacia el futuro. Por eso el sistema de sacrificios miraba hacia el futuro. Y nosotros ahora miramos hacia el cielo por medio de la intercesión que es el Señor Jesús, pero teniendo presente el pasado, que fue la muerte del cordero real, no de ese cordero sombrío, de una sombra, de una expiación incompleta y parcial, porque la expiación total viene con el Mesías, que no solamente hace de cordero, sino que también se va y es nuestro abogado en el cielo. Así que Andrew nos está diciendo, bueno, si el Mesías vino y murió, sí, si el Mesías vino y cumplió, hizo la expiación total, por una ley que se ha transgredido, el nuevo pacto es específicamente el cumplimiento del antiguo pacto. Quiero saber si hasta el momento hay alguna pregunta hasta acá, o si está todo claro para ustedes, por favor. Sí, Sebastián, hasta aquí, pues, gracias a Dios está todo claro, ¿no? Solamente quedaría resaltar de que cuando hablamos del nuevo pacto, ya Andrés nos ha enseñado de que el nuevo pacto no empieza en el año cero de nuestra era, sino a la muerte de Jesús. Eso no se nos debe olvidar. El nuevo pacto empieza a la muerte de Jesús. Lo segundo es que el nuevo pacto no anula la ley de Dios, ¿no? No la anula, antes la continúa esa misma ley eterna y solamente pues con la base de que ahora estamos hablando de esa ley, de esa expiación real, ya no una sombra, sino una expiación real. Y esa expiación real es la que está siendo negada por los adventistas y los evangélicos cuando dicen que la expiación terminó o se completó en la cruz. Pero ellos realmente, o sea, descaradamente están negando la verdadera expiación, ¿no? La que está haciendo el Señor Jesucristo en el lugar santísimo del santuario celestial. Eso es lo que hasta ahora pues he podido captar y resaltar, hermanito. No sé, los hermanos eh, que están también en la sala si tienen algún comentario o alguna pregunta, hermanos. Sí, hermano Carlos, es muy interesante que no sé, no sé de dónde sale, no tengo conocimiento de dónde sale la idea de que el nuevo pacto comienza en el año cero, ¿no? Cuando realmente el nuevo pacto comienza es a partir de la muerte del Señor Jesús en la cruz. No tenemos un punto para señalar antes de esa muerte que el Señor Jesús es el cumplimiento del antiguo pacto y el comienzo del nuevo pacto, y que sobre él pues, recae el plan de la salvación.
Lo segundo es que si esa muerte del Señor Jesús, que fue la gran victoria, no fracaso, fue la gran victoria del Mesías sobre la muerte, sobre el pecado, y es la gran victoria que nosotros tenemos en nuestra vida a través de la muerte del Señor Jesús. La ley que costó la muerte del Señor Jesús no tiene sentido que sea anulada en la cruz. Y tampoco tiene sentido que se considere que la expiación es total en la cruz. Si yo digo, cuando digo que la expiación es completa, me refiero a el cumplimiento de esa promesa hasta ese punto, cuando el Cordero de Dios iba a ser inmolado en la cruz. Pero la expiación continúa porque el plan de la salvación dado en el antiguo pacto no terminaba con la muerte del Cordero sobre el atrio, sobre el altar de sacrificio, sino que ese corderito en su sangre debía ser llevado, ¿sí? Al lugar santo y la sangre debía asperjarse en el lugar santísimo. Y aún ahí la expiación no paraba, porque después durante un día del año debía llevarse a cabo un ejercicio por el sacerdote donde se pasa al lugar santo, al lugar santísimo. Era el gran día de la expiación. Entonces, creo que es una lectura descuidada, grosera, ignorante, diabólica, considerar que la expiación total fue en la cruz del Calvario, porque Hermano, es, sí, señor. sí, hermano Sebastián, fíjese que además de esos adjetivos que usted le coloca al hecho de asegurar que la expiación terminó en la cruz, asegurar eso y aceptar eso tiene unos resultados catastróficos para nosotros como adventistas históricos, porque si la expiación terminó en la cruz, entonces Elena de White estaba equivocada y era una falsa profeta, porque ella enseñó que la expiación no terminó en la cruz. Si la expiación terminó en la cruz, entonces no tiene sentido 1844, no tiene sentido el juicio investigador, no tiene sentido la obra que está haciendo el Señor Jesucristo en el lugar santísimo. Entonces se desmorona todo ese pedestal doctrinal, ¿cierto? Y obviamente se cae en doctrinas de demonios. O sea, si la expiación terminó en la cruz, hermanos, nosotros aquí estaríamos perdiendo el tiempo. Estaríamos perdiendo el tiempo y sería un fracaso total el adventismo histórico. Y tristemente esto es una pena, una gran pena, porque la denominación adventista aceptó esa doctrina y la sigue enseñando, hermano Sebastián, la sigue sosteniendo en sus libros, en sus predicaciones, al igual que otros puntos, ¿no? Otros puntos que se metieron en 1957 con la naturaleza caída de Cristo, con negando el don de profecía y aceptando el domingo como el día de descanso. Además, agregar que si la expiación terminó en la cruz, qué necesidad del Señor de extender 2000 años más la historia de pecado sobre la tierra, ¿no? Si su misión ya fue cumplida, ¿por qué Dios dejaría 2000 años más de tragedia y de muerte sobre esta tierra? Y un montón de, como decía hermano Carlos, de situaciones que alteran la verdadera doctrina y la verdadera fe, desconocerían las profecías por completo y el trayecto de la historia del pueblo adventista. Así que a dónde vamos en este momento, Andrews nos está apuntando a esto, nos está señalando, ¿cierto?, la importancia de reconocer esa ley que Dios, que hizo que el Hijo de Dios muriera, y que esa misma ley y ese mismo sistema, ese mismo orden del plan de la salvación, ahora ya no es una sombra, como lo era aquí en el santuario terrenal, sino que es una realidad en el santuario celestial. El punto número 9 dice, hemos visto que el nuevo pacto coloca la ley de Dios en el corazón de cada creyente y que el original de esa ley se conserva en el templo del cielo, que toda la humanidad está sujeta a la ley de Dios y que siempre lo ha sido. Se muestra claramente en la epístola de Pablo a los romanos.
En el primer capítulo, Pablo rastrea el origen de la idolatría a la apostasía voluntaria de los gentiles que tuvo lugar después del diluvio. En el segundo capítulo, muestra que aunque Dios los entregó a sus propios caminos y como consecuencia los dejó sin su ley escrita, no quedaron en la más oscuridad, porque tenían por naturaleza la obra de la ley escrita en sus corazones. Y por muy tenue que fuera esa luz, su salvación estaría asegurada al vivir de acuerdo con ella, o su ruina se lograría pecando contra ella. En el tercer capítulo muestra la ventaja que tuvo la familia de Abraham al ser tomada como herencia de Dios, mientras que todas las demás naciones quedaron a su suerte. Fue que los oráculos de Dios, la ley escrita, les fue dada además de la obra de la ley escrita en el corazón, que por naturaleza tenían en común con los gentiles. Luego muestra que no eran mejores que los gentiles, porque ambas clases eran transgresores de la ley. Esto lo prueba con citas del Antiguo Testamento. Luego muestra que la ley de Dios tiene jurisdicción sobre toda la humanidad. Ahora sabemos todo lo que dice la ley. A los que están bajo la ley del mundo sea culpable ante Dios. Luego muestra que la ley no puede salvar a los culpables, sino que debe condenarlos y eso con justicia. A continuación, revela el gran hecho de que la redención a través de la muerte de Jesús es el único medio por el cual Dios puede justificar a los que buscan el perdón y al mismo tiempo seguir siendo Él mismo. Y finalmente exclama, entonces invalidamos la ley por la fe. Dios no lo quiera. Sí, establecemos la ley. Por tanto, se sigue que la ley de Dios no ha sido abolida. Este es el argumento principal de todo lo que Andrés viene diciéndonos. Es decir, la ley de Dios no ha sido abolida. Que la sentencia de condenación que pronuncia sobre los culpables es tan extensa como la oferta de perdón por medio del Evangelio, que su obra existe en el corazón de los hombres por naturaleza, de lo cual podemos concluir que el hombre en su rectitud la poseyó en perfección, como lo prueba además el hecho de que el nuevo pacto, después de librar a los hombres de la condenación de la ley de Dios, pone esa ley perfectamente en sus corazones. De todo lo cual se sigue que la ley de Dios es el gran estándar por el cual se muestra el pecado y por lo tanto la regla de vida por la cual toda la humanidad, tanto judíos como gentiles, debe andar. Que la iglesia en la dispensación actual es realmente una continuación de la antigua iglesia hebrea, se muestra en la ilustración del buen olivo. Cuando generalmente a uno le enseñan, digamos, eso es un problema que dejaron los griegos, ¿cierto? Los griegos querían dividir el mundo, querían fraccionar el mundo y querían atomizarlo, por así decirlo. Ellos comenzaron con Demócrito y Leucipo, diciendo que el átomo era la unidad más pequeña y que era indivisible. Después, con el pasar de los años, nos dimos cuenta que el átomo se puede dividir, ¿cierto? Que tiene un núcleo, que tiene unos subnúcleos, que tiene unos elementos llamados neutrones, electrones, ¿cierto? Que tiene cargas positivas y cargas negativas. Pero los griegos estaban interesados en dividir las cosas. Y a nosotros nos ha llegado hasta esta época el anhelo y el deseo de dividir. Por eso hemos fraccionado la historia, hemos fraccionado la Biblia, hemos fraccionado eh, nuestra vida, pero realmente es que en síntesis, en últimas, han intentado fraccionar a Dios. Pero si nosotros miramos la escritura, ¿cierto? Y la historia es una sola. Va desde que comienza el tiempo hasta el fin del tiempo en esta tierra y comienza nuevamente la eternidad. Tenemos eternidad, tenemos tiempo y continuamos con eternidad. Pero cuando nosotros pensamos en la antigua iglesia y en la nueva iglesia, nosotros pensamos que la iglesia de Abraham, que la creencia de Abraham, y es un problema que tienen muchos los académicos, especialmente el problema se siente más con los temas teológicos, ¿no? Que comienzan a pensar que Abraham tenía una fe distinta a la fe de nosotros. Y yo les digo, no, Abraham no tenía una fe distinta a la fe de nosotros. Naturalmente, no tenía todo el conocimiento de la historia y desconoció muchas cosas en cuanto al cumplimiento de la historia y poder conocer que se cumplió. Pero Abraham por fe vio ese cumplimiento, ¿sí? Que la fe de Moisés era exactamente la misma fe
que tuvieron los pioneros adventistas y que tenemos hoy en día nosotros. Porque una fe distinta no puede, con fe me refiero a las creencias, a sus creencias desde lo teórico hasta lo práctico, ¿sí? Teórico metodológico. Que no podemos pensar que lo que Job creía frente a lo que nosotros creemos, porque es el mismo Dios y es la misma revelación y es el mismo Espíritu Santo. Nosotros solemos pensar, o eso nos han enseñado, sí, que hacia el pasado ellos no entendían, pero que nosotros sí entendemos. Eso no es cierto. Cuando Dios le muestra a su pueblo, Dios se hace entender en los términos y en los medios que su pueblo puede entender, ¿sí? Así que la iglesia del Antiguo Testamento, la iglesia del Antiguo Pacto, creía con la misma exactitud que lo que nosotros creemos ahora. Ellos sabían que después de la muerte del Mesías debía continuar el plan de la salvación. Así que la iglesia en la dispensación actual es realmente una continuación de la antigua iglesia hebrea. Eso se muestra en el lustrar del buen olivo. Es decir, no hay un corte, ¿sí? Yo recuerdo cuando estudiaba piano clásico, a los niños siempre les estudian, que les enseñan música, les enseñan una partitura y siempre les ponen la clavecita de sol, la parte de arriba, ¿no? Con las notas más agudas. Y nunca le enseñan la clave de fa y siempre lo enseñan de manera separado, cortado, ¿sí? Igual que la historia, la fraccionan en pedazos como una torta. Y igual la Biblia, ¿no? La cogen y hacen unas dos, tres hojas o hasta 20 hojas, cada vez menos de un estudio bíblico, y la fraccionan. Cuando realmente uno toma un libro, uno debe empezarlo de principio a fin. Así que la continuación de la iglesia, sí, es decir, la iglesia nunca se rompió, nunca se cortó. El evangelio nunca ha estado fraccionado, nunca ha venido por partes. El evangelio siempre ha sido claro, puro y transparente porque Dios lo ha dado a su pueblo. Esa antigua iglesia era el olivo de Dios y ese olivo nunca ha sido destruido. Quiero hacer si hay alguna pregunta, algún aporte hasta aquí, por favor. Hermano Carlos, hermana Ana, ¿hay algo que quieran aportar o preguntar? ¿Todo está claro hasta acá? Por favor. Bueno, los hermanos, como siempre, calladitos, no aportan, no preguntan, quiere decir que han entendido. Bueno, hermano, yo eh, sí me quedo con este concepto que está ahí resaltado, ¿cierto? Sobre el concepto de iglesia, que Dios siempre ha tenido su iglesia, que no es una catedral, no es una denominación, sino es su pueblo. Y su pueblo no es una nación. Ahora el pueblo de Dios es un conjunto de personas de toda nación, de toda nación, tribu, lengua y pueblo. Ese es su pueblo, esa es su iglesia. Y con nosotros ha hecho ese nuevo pacto, igual de escribir la ley en nuestros corazones, de perdonarnos. Y bueno, eso es muy importante, hermano. Gracias, hermano Carlos, muchas gracias. Esa antigua iglesia era el olivo de Dios y el olivo nunca ha sido destruido. Debido a la incredulidad, algunas de sus ramas fueron despejadas, pero la proclamación del Evangelio a los gentiles no crea un olivo nuevo, solo injerta en el buen olivo a los gentiles que creen. Es decir, el Señor le abrió las puertas de su iglesia a los gentiles. Y si nosotros realizamos bien el ejercicio, hacemos el ejercicio de ver cómo fue la predicación de los apóstoles y quién les perseguían, bueno, pues los apóstoles no se dedicaron a levantar catedrales, a levantar iglesias, a recoger fondos para pegar ladrillos. No lo hicieron. Lo que sí hicieron fue crear iglesias, iglesias que estaban en las casas de los hermanos de su momento, cosa que molesta y fastidia a mucha gente en nuestro momento. Y no entiendo por qué, la verdad. Cuando es tan lindo saber que cada casa, cada hogar es un templo, es una iglesia. Saber que no se necesitan enterrar Biblias u objetos como lo hacía el mundo que Dios destruyó por ser un mundo impío. Así que los gentiles tienen un lugar nuevo en el espacio, ¿sí? No quiere decir que antes no lo tuvieran,
porque la puerta de la salvación siempre estuvo abierta para toda la humanidad. Pero ahora esos gentiles, sí, son bienvenidos de una manera distinta, porque ya no deben hacerse judíos y ya no deben seguir los ritos judíos. Y eso es una discusión que tuvieron que tuvo Pablo, que tuvo Pedro, que tuvieron los apóstoles, con judíos y con gentiles. Respecto a la circuncisión, tenemos bastante herramientas para darnos cuenta de esa disputa que había. Así que estos nuevos gentiles, son vistos como una rama que es injertada en el tronco original, ¿sí? Para darle nueva vida, para participar de su raíz y de su grosura. Este olivo debe datar del llamado de Abraham, después de la apostasía de los gentiles. Su tronco representa a los patriarcas, comenzando por el padre de los fieles. Sus ramas, el pueblo hebreo. Qué interesante, ¿no? El injerto del olivo silvestre, en lugar de las ramas que se cortaron, representa la admisión de los gentiles a los mismos privilegios que los hebreos después de la expiración de las 70 semanas. La iglesia del Antiguo Testamento, el olivo original, era un reino de sacerdotes y una nación santa. La iglesia del Nuevo Testamento, el olivo, el olivo después del injerto de los gentiles, se escribe en los mismos términos. Cuando Dios entregó a los gentiles a la apostasía ante el llamado de Abraham, confundió su lenguaje para que no se entendieran entre sí y así los esparció sobre la faz de la tierra. Frente a esto está el don de lenguas en el día del Pentecostés, preparatorio para el llamado de los gentiles y su injerto en el buen olivo. Qué interesante, ¿verdad? Es muy claro. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que los gentiles son llamados a servirle a Dios, a ser injertados en esa rama, ¿cierto? Así, esas ramas ser injertadas en ese tronco para que disfruten de la grosura de esa raíz y de ese árbol. Ahora, como Dios había distanciado las lenguas, ¿sí? Dios les da el don de lenguas a los apóstoles para que cuando vayan y prediquen, todos ellos, pese a que son una multitud inmensa y cada uno habla un lenguaje diferente, ellos puedan entender en su propio idioma lo que los apóstoles están predicando. Hemos seguido el sábado hasta el llamado de los gentiles y los eventos iniciales de la dispensación del Evangelio. Encontramos que la ley de Dios, de la cual el sábado es parte, es lo que hizo necesaria la muerte de nuestro Señor como sacrificio expiatorio, y que el gran original está en el arca de arriba, ante la cual nuestro Señor ministra como sumo sacerdote, mientras que una copia de esa ley está escrita por el nuevo pacto en el corazón de cada creyente. Por lo tanto, se ve que la ley de Dios está más íntimamente relacionada con el pueblo de Dios desde la muerte del Redentor antes de ese evento. Ahora, que la Iglesia Apostólica consideró sagradamente el sábado, así como todos los preceptos de la ley moral, no admite duda. El hecho está probado, no solo porque los primeros cristianos no fueron acusados de su violación por sus enemigos más empedernidos, ni totalmente por el hecho de que consideraban que el pecado era la transgresión de la ley, que la ley era la gran norma por la cual se muestra el pecado, y que aquello por lo cual el pecado se vuelve sumamente pecaminoso. Estos puntos son ciertamente una evidencia muy decisiva de que la Iglesia Apostólica guardó el cuarto mandamiento. El testimonio de Santiago relativo a los 10 mandamientos de que el que viola uno de ellos se hace culpable de todos es otra fuente de evidencia de que la iglesia primitiva consideraba sagrada toda la ley de Dios. Pero además de estos hechos, tenemos una garantía peculiar de que el sábado del Señor no fue olvidado por la iglesia apostólica. La oración que nuestro Señor enseñó a sus discípulos para que su huida de Judea no fuera en sábado fue, como hemos visto, destinada a grabar profundamente su carácter sagrado en sus mentes. No pudo sino haber asegurado ese resultado. En la historia de la iglesia primitiva tenemos varias referencias importantes al sábado. El primero de ellos es el siguiente. Pero cuando partieron de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia, entraron en la sinagoga el día de reposo y se sentaron. Por la invitación de los gobernantes de la sinagoga, Pablo pronunció un discurso extenso, probando que Jesús era el Cristo. En el curso de estas observaciones utilizó el siguiente lenguaje.
porque los moradores de Jerusalén y sus gobernantes no lo conocieron, ni las voces de los profetas que se leen todos los sábados las han cumplido condenándolo. Cuando concluyó el discurso de Pablo, leemos. Y cuando los judíos salieron de la sinagoga, los gentiles rogaron que se les predicaran estas palabras el próximo sábado. Cuando la congregación se disolvió, muchos de los judíos y prosélitos leyeron a Pablo y a Bernabé hablándoles. Los persuadió de que continuaran en la gracia de Dios y el siguiente día de reposo casi toda la ciudad se reunió para escuchar la palabra de Dios. ¿Qué muestran estos textos? Entonces Andrews lo va a utilizar para mostrarnos algo que le interesa que nosotros tengamos presente. Y es primero, que con el término sábado en el libro de los Hechos se entiende el día en que el pueblo judío se reunió en la sinagoga para escuchar las voces de los profetas. Segundo, y como este discurso fue 14 años después de la resurrección de Cristo y el registro de él por Lucas fue unos 30 años después de ese evento, se deduce que el supuesto cambio del sábado en la resurrección de Cristo no lo habían hecho incluso después de muchos años, llegue el conocimiento de Lucas o Pablo. Tercero, aquí había una oportunidad extraordinaria para mencionar el cambio del día de reposo si hubiera sido cierto que el día de reposo había sido cambiado en honor a la resurrección de Cristo. Porque cuando se le pidió a Pablo que predicara las mismas palabras el próximo sábado, él podría haber respondido que el día siguiente era hora, el día apropiado para la adoración divina. Y Lucas, al dejar constancia de este incidente, no podía evitar la mención de este nuevo día, si hubiera sido cierto que otro día se había convertido en el sábado del Señor. Cuarto, que como esta segunda reunión pertenecía casi en su totalidad a los gentiles, no se puede decir en este caso que Pablo predicó el sábado por consideración a los judíos. Por el contrario, la narración indica claramente la consideración de Pablo por el sábado como el día apropiado para la adoración divina. Quinto, tampoco se puede negar que los gentiles de esta ciudad entendían bien el día de reposo y que le tenían cierto respeto, hecho que será corroborado por otros textos. Varios años después de estas cosas, los apóstoles se reunieron en Jerusalén para considerar la cuestión de la circuncisión. Algunos hombres que descendieron de Judea y hallaron incircuncisos a los gentiles habían enseñado a los hermanos y dijeron, a menos que seáis circuncidados a la manera de Moisés, no podéis ser salvos. Si hubieran encontrado a los gentiles descuidando el sábado, indudablemente esto habría provocado primero su reprensión. De hecho, es digno de mención que no existía ninguna disputa en este momento en la iglesia en relación con la observancia del sábado, porque nadie fue llevado ante esta asamblea apostólica. Sin embargo, si lo hubiera sido cierto que entonces se propuso el cambio del sábado o que Pablo había enseñado a los gentiles de la circuncisión, habrían, habrían instado a la del sábado con mayor seriedad. Que la ley de Moisés, la observancia de la cual se discutió en esa asamblea, no son los 10 mandamientos. Es evidente por varios hechos concretos. Es decir, no estaba en disputa que los 10 mandamientos hubieran sido abolidos. No lo estaba para nada. Primero, ¿por qué? Porque Pablo llama al código en cuestión un yugo que ni sus padres ni ellos mismos pudieron soportar. Pero Santiago llama expresamente a esa ley real que a su manera encarna los 10 mandamientos. Una ley, la ley de la libertad, ¿cierto? Dos, porque esta asamblea decidió en contra de la autoridad de Moisés, ¿cierto? Porque esa asamblea decidió en contra de la autoridad de Moisés y sin embargo Santiago, que era miembro de este cuerpo, algunos años después ordenó solemnemente la obediencia de los mandamientos, afirmando que el que violara uno era culpable de todos. Tercero, porque el rasgo principal de la ley de Moisés, tal como se presenta aquí, era circuncisión. Pero la circuncisión no estaba en los 10 mandamientos. Y si fuera cierto que la ley de Moisés incluye estos mandamientos, la circuncisión no sería en ese caso una característica principal de esa ley. Cuarto, finalmente, porque los preceptos todavía declarados obligatorios no son propiamente ninguno de los 10 mandamientos. Estos fueron, primero, la prohibición de las carnes ofrecidas a los ídolos, segundo, de sangre, tercero, de las cosas estranguladas y cuarto, de la fornicación. Cada uno de estos preceptos se puede encontrar a menudo en los libros de Moisés, y el primero y el último vienen bajo el segundo y séptimo mandamiento respectivamente, pero ninguno de estos cubre sino una parte de lo que está prohibido en cualquiera de los mandamientos. Por lo tanto, es evidente que la autoridad de los 10 mandamientos no estaba bajo consideración en la asamblea y que la decisión de la asamblea no tenía relación con esos preceptos. De lo contrario, los apóstoles liberaron a los gentiles de toda obligación respecto de 8 de los 10 mandamientos y de las mayores prohibiciones contenidas en los otros dos. Es evidente que se equivocan
muchos los que representan a los gentiles como liberados de la obligación del sábado por esa asamblea. La pregunta no llegó a los apóstoles en esta ocasión, una prueba contundente de que a los gentiles no se les había enseñado a descuidar el día de reposo, ya que tenían que omitir la circuncisión, que fue la ocasión de su presentación a los apóstoles en Jerusalén. Sin embargo, en esta misma asamblea se hacía referencia al sábado como una institución existente, y eso también en relación con los cristianos gentiles. Por lo tanto, cuando James pronunció una oración sobre la pregunta, usó el siguiente lenguaje. Por tanto, mi sentencia es que no molestemos a los que de entre los gentiles se han vuelto a Dios, sino que escribamos que se abstengan de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de cosas estranguladas y de sangre, porque Moisés, desde los tiempos antiguos, tiene en cada ciudad quienes le prediquen, en las sinagogas se leen todos los días de reposo. Este último hecho lo da Santiago como razón del curso propuesto hacia los hermanos entre los gentiles, porque Moisés, desde los tiempos antiguos, tiene en cada ciudad quienes le prediquen, siendo leído en las sinagogas todos los días de reposo. De esto es aparente que la antigua costumbre del culto divino en sábado no solo fue preservada por el pueblo judío y llevada consigo a toda la ciudad de los gentiles, sino que los cristianos gentiles asistieron a estas reuniones. De lo contrario, la razón asignada por Santiago perdería toda su fuerza al no tener aplicación en este caso. El hecho de que asistieran a ellos atestigua fuertemente que el sábado es el día de adoración divina con las iglesias gentiles. Que el antiguo sábado del Señor no había sido derogado ni cambiado antes de esta reunión de los apóstoles está fuertemente atestiguado por la naturaleza de la disputa aquí ajustada. Y al final de su asamblea, se vio el sábado bíblico todavía sagrado, entronizado dentro del baluarte del cuarto mandamiento. Después de esto, en una visión nocturna, Pablo fue llamado a visitar Macedonia. En obediencia a este llamado llegó a Filipos, que es la ciudad principal de esa parte de Macedonia. Así, Lucas registra la visita. Y estuvimos en esa ciudad algunos días, y en sábado salimos de la ciudad por la ribera de un río, donde se solía hacer oración, y nos sentamos, y hablamos a las mujeres que acudían allí. Cierta mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, nos escuchó, cuyo corazón el Señor abrió, que atendía a las cosas que se decían de Pablo. Esta no parece haber sido una reunión de judíos, sino de gentiles, quienes como Cornelio eran adoradores de Dios verdadero. Así se ve que la iglesia de los fieles se originó con una asamblea piadosa de gentiles que guardaban el sábado. Y es probable que Lidia y aquellos empleados por ella en los negocios, quienes evidentemente eran observadores del sábado, fueran el medio para introducir el evangelio en su propia ciudad de Tiatira. Y cuando pasaron por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como era su costumbre, entró a ellos y 3 días de reposo discutió con ellos basándose en las escrituras. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y Silas. Y de los griegos piadosos una gran multitud, y de las principales mujeres no pocas. Tal fue el origen de la iglesia de Tesalónica. Fue una asamblea de guardadores del sábado. Al principio no admite ninguna duda, porque además de los pocos judíos que recibieron el Evangelio por la labor de Pablo, había una gran multitud de griegos devotos, es decir, de los gentiles que se habían unido a los judíos en la adoración de Dios en sábado. Tenemos una fuerte prueba del hecho de que continuaron observando el sábado después de recibir el Evangelio en las siguientes palabras que Pablo le dirigió como iglesia de Cristo. Porque vosotros, hermanos, os habéis hecho imitadores de las iglesias de Dios en Judea que están en Cristo Jesús. Las iglesias de Judea, como hemos visto, eran observadores del sábado del Señor. Los primeros conversos tesalonicenses, antes de recibir el Evangelio, eran guardadores del sábado. Y cuando se convirtieron en una iglesia cristiana, adoptaron a las iglesias de Judea como ejemplos adecuados. Y esta iglesia fue adoptada como ejemplo de las iglesias de Macedonia y Acaya. En este número se incluyeron las iglesias de Filipos y de Corinto, así escribe Pablo. Y os hicisteis imitadores de nosotros y del Señor, habiendo recibido la palabra en mucha aflicción, con gozo del Espíritu Santo, de modo que fuisteis ejemplos para todos los que creen en Macedonia y Acaya, porque de vosotros salió la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino también en todos los lugares. Tu fe en Dios se difunde por todas partes. Después de estas cosas, Pablo vino a Corinto,
Aquí encontró por primera vez a Aquila y Priscila, y como él era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajó, porque su ocupación era hacedor de tiendas, y razonaba en la sinagoga todos los sábados, y persuadía a judíos y griegos. En ese lugar también Pablo encontró a los gentiles y judíos que asistían a la adoración de Dios en sábado. Por lo tanto, los primeros miembros de la iglesia de Corinto eran observadores del sábado, en el momento en que recibieron el Evangelio. Y como hemos visto, adoptaron como modelo a la iglesia que guardaba el sábado en Tesalónica. Quien a su vez siguió el modelo de las iglesias de Judea. Las primeras iglesias se fundaron en la tierra de Judea. Todos sus miembros habían estado familiarizados desde la niñez con la ley de Dios y comprendían bien el precepto. Acuérdate del día sábado para santificarlo. Además de este precepto, todas estas iglesias tenían un recuerdo peculiar del sábado. Sabían por nuestro Señor mismo que se acercaba el momento en que todos debían huir repentinamente de esa tierra. Y en vista de este hecho, debían orar para que el momento de su repentina vida no fuera el sábado. Una oración fue diseñada, como hemos visto, para preservar el carácter sagrado del sábado. Que las iglesias de Judea estaban compuestas por miembros que guardaban el sábado no admite ninguna duda. De las iglesias fundadas fuera de la tierra de Judea, cuyo origen sea en el libro de los Hechos, casi todas comenzaron con judíos conversos. Estos eran guardadores del sábado cuando recibieron el Evangelio. Entre estos se injertaron los conversos gentiles. Y es digno de notar que en un gran número de casos estos gentiles son llamados griegos devotos, prosélitos religiosos, personas que adoraban a Dios, que temían a Dios y que oraban a Dios siempre. Estos gentiles, estos gentiles, estos gentiles, en el momento de su conversión al Evangelio, eran, como hemos visto, adoradores de Dios en sábado judío. Cuando Santiago propuso el tipo de carta que los apóstoles debían dirigir a los gentiles conversos, asignó una razón para su adopción, cuya fuerza ahora se puede apreciar. Porque Moisés dijo, de los tiempos antiguos en cada ciudad, los que le predican siendo leídos en la sinagoga todos los sábados. El carácter sabadista de las iglesias apostólicas se muestra claramente. En una carta dirigida a los Corintios, unos 5 años después de que recibieron el Evangelio, se supone que Pablo contribuirá con un quinto pilar para el templo el primer día. Así les escribió. En cuanto a la ofrenda para los santos, como he ordenado a las iglesias de Galacia, así haced vosotros. El primer día de la semana, cada uno de vosotros guarde a su lado según Dios le haya prosperado, para que no haya reuniones cuando yo venga. De este texto se argumenta en favor del primer día de reposo. Primero, porque se trataba de una colecta pública. Y segundo, que por tanto el primer día de la semana era el día de oración pública en las iglesias de Corinto y Galacia. Tres, y por lo tanto el sábado se había cambiado a ese día. Así, el cambio del sábado se infiere de las asambleas públicas para el culto en el primer día en Corinto y Galacia, y la existencia de estas asambleas en este día se infiere de las palabras de Pablo. El primer día de la semana, cada uno de ustedes ponga a su lado en reserva. Entonces, ¿qué ordenan estas palabras? Pero se puede dar una respuesta. Ordenan que el primer día de la semana, según Dios lo había prosperado, para que cuando llegara Pablo tuvieran lista su generosidad. El señor J. W. Morton, misionero presbiteriano fallecido en Haití, da el siguiente testimonio. Toda la cuestión gira en torno al significado de la expresión por él. Y me maravilla enormemente cómo pueden imaginarse qué significa en la caja de recolección de la congregación. Greenfield, en su léxico, traduce el término griego, con uno mismo, es decir, en casa. Dos versiones latinas, la de Vulgata y la de Castello, lo traducen apud se, con uno mismo en casa. Tres traducciones francesas, las de Martin Osterwald y la de Sayce, chez soi, en su propia casa, en casa. El alemán de Lutero, bei sich selbst, solo en casa. El holandés por Hemselben, lo mismo que en alemán. El italiano, Diodati, appresso di sé, en su propia presencia. En el español de Felipe Esquió, en su casa, en su propia casa. El portugués de Ferreira, paraíso, consigo mismo. El sueco, Noordzijstad, cerca de él. El doctor Bloomfield comenta así su original, par eanto, por el francés Cheslouis, en casa. La Biblia de Douay dice,
que cada uno se aparte de sí mismo. El señor Swire traduce así: deje que cada uno de ustedes se aparte por sí mismo. La versión latina de Theodor Beza lo tiene apudse, es decir, en casa. El siriaco dice así: que cada uno de ustedes deje a un lado y conserve en su casa. Es cierto que en un eminente escritor del primer día, Justin Edwards Didi, en un laborioso esfuerzo por probar el sábado, presenta este texto para demostrar que el domingo era el día de adoración religiosa con la iglesia primitiva. Por eso dice: este reposo en la tienda no era un reposo en casa, porque eso no impediría las reuniones cuando él debería venir. Tal es un lenguaje como teólogo sobre quién ha recaído la difícil tarea de probar el cambio del sábado por la autoridad de las Escrituras. Pero en sus notas sobre el Nuevo Testamento, en las que se siente la libertad de decir la verdad, contradice así rotundamente su propio lenguaje y te ha citado. Así comenta este texto: ponga junto a él en la tienda, en casa, para que no haya reuniones, para que sus dones estén listos cuando llegue el apóstol. Por lo tanto, el doctor Edwards incluso confiesa que la idea de una colecta pública no se encuentra en esta escritura. Por el contrario, parece que cada individuo, en obediencia a este precepto, al comienzo de cada nueva semana, se encontrará en casa dejando a un lado para la causa de Dios, según lo justificaran sus asuntos mundanos. El cambio del sábado, como lo demuestra ese texto, se basa totalmente en una idea de que el doctor Edwards confiesa que no se encuentra en él. Hemos visto que la iglesia de Corinto era una iglesia que guardaba el sábado. Es evidente que este texto nunca les podría haber sugerido el cambio del sábado. Esta es la única escritura en la que Pablo incluso menciona el primer día de la semana. Fue escrito casi 30 años después del supuesto cambio del sábado. Sin embargo, Pablo omite todos los títulos de santidad, simplemente designándolo como el primer día de la semana, un nombre al que tenía derecho como uno de los 6 días laborales. También es digno de mención que este es el único precepto en la Biblia en el que incluso se nombra el primer día, y que este precepto no dice nada relativo al carácter sagrado del día que pertenece. Incluso el deber que prescribe es más apropiado para un día secular que para un día sagrado. Poco después de escribir su primera epístola a los Corintios, Pablo visitó Troas. En el registro de esta nueva visita aparece el último caso en el que se menciona el primer día de la semana en el Nuevo Testamento. Y zarpamos de Filipo, de los días de los panes sin levadura, y llegamos a ellos a Troas en 5 días, donde permanecimos 7 días. Y el primer día de la semana, cuando los discípulos se reunieron para partir el pan, Pablo les predicó, listo para partir el día siguiente, y continuó su discurso hasta la medianoche. Y había muchas luces en el aposento alto donde estaban reunidos. Y estaba sentado en una ventana un joven llamado Eutico, que se había caído en un sueño profundo, y como Pablo estuvo mucho tiempo predicando, se hundió el sueño y se cayó del tercer desván y fue levantado muerto. Y Pablo se echó sobre él y abrazándolo dijo: no os preocupéis, porque su vida está en él. Cuando Pablo volvió a subir y partió el pan, comió y habló mucho hasta el amanecer y se fue. Y trajeron vivo al joven y no fueron poco consolados. Y fuimos para embarcar y navegamos a Asos con la intención de acoger a Paul, porque así lo había señalado, ocupándose de sí mismo para ir a pie. Supone que esta escritura debe proporcionar un sexto pilar para el templo el primer día. El argumento puede expresarse de manera concisa así: este testimonio muestra que el primer día de la semana fue asignado por la Iglesia Apostólica a las reuniones para el partimiento del pan en honor a la resurrección de Cristo en ese día, lo cual es razonable concluir que ese día se había convertido en el sábado cristiano. Si esta posición pudiera establecerse como una verdad indudable, el cambio del sábado no seguiría como una conclusión necesaria, incluso entonces equivaldría solo a una conjetura plausible. Los siguientes hechos nos ayudan a juzgar la veracidad de este argumento para el cambio del sábado. Nosotros hemos visto hasta acá que Andrew nos está exponiendo cuáles son los argumentos que tienen las personas que afirman que el sábado fue cambiado del séptimo día de su santidad al primer día de la semana. Y Pablo nos está mostrando qué argumento utilizan las personas que dicen o afirman que el sábado fue cambiado por las palabras anteriormente mencionadas, ¿cierto? No obstante, Andrew dice que hay unos hechos que nos ayudaron a juzgar la veracidad del argumento de que el sábado fue cambiado al primer día de la semana. Y vamos a empezar. Primero,
que este es el único caso de una reunión religiosa el primer día de la semana registrado en el Nuevo Testamento. Es decir, no hay más casos de que se reunieran religiosamente en todo el Nuevo Testamento. Dos, que no se puede enfatizar la expresión cuando los discípulos se reunieron como prueba de que las reuniones con el propósito de partir el pan se llevan a cabo el primer día de la semana, porque nada hay en el original que responda a la palabra cuando. Toda la frase está traducida en tres palabras: participio pasivo perfecto de su meno, reunidos, y ton mateton, los discípulos. El escritor sagrado simplemente indica la reunión de los discípulos en esta ocasión. Tercero, que la ordenanza de partir el pan no fue establecida para conmemorar la resurrección de Cristo, sino para recordar su muerte en la cruz. El acto de partir el pan, por lo tanto, el primer día de la semana no es una conmemoración de la muerte de Cristo, resurrección. Y como el partimiento del pan conmemora la crucifixión de nuestro Señor y fue instituido en la tarde en que comenzó el día de la crucifixión, en cuya ocasión Jesús mismo y todos los apóstoles estuvieron presentes, es evidente que el día de la crucifixión presenta mayores clamos a la celebración de esta ordenanza que el día de la resurrección. Pero como nuestro Señor no designó ningún día para esta ordenanza, y como se registra que la Iglesia Apostólica en Jerusalén no lo celebró diariamente, es evidente una presunción a argumentar que el cambio del sábado de una sola instancia de su celebración en el primer día de la semana. Que este caso de partir el pan el primer día fue una referencia evidente a la partida inmediata y final de Pablo. Porque es un hecho notable que este, el único caso de una reunión religiosa en el primer día registrado en el Nuevo Testamento, fue una reunión nocturna. Esto se prueba por el hecho de que muchas luces estaban encendidas en la asamblea y que Pablo predicó hasta la medianoche. Y de este hecho se desprende la importante consecuencia de que esta reunión del primer día fue sábado por la noche, ya que los días de la semana se encuentran desde la tarde hasta la tarde y la tarde al atardecer. Se ve que el primer día de la semana comienza el sábado por la noche al atardecer y termina al atardecer el domingo. Por lo tanto, una reunión nocturna el primer día de la semana podría ser solo el sábado por la noche. Pablo, por lo tanto, predicó hasta la medianoche del sábado por la noche, porque los discípulos celebraron una reunión nocturna al final del sábado, porque él debía irse por la mañana. Luego, siendo interrumpido por la caída del joven, bajó y lo sanó. Luego subió y se ocupó del partimiento del pan, y al amanecer el domingo por la mañana partió. 10. Así se nos proporciona evidencia concluyente de que Pablo y sus compañeros reanudaron su viaje a Jerusalén en la mañana del primer día de la semana. Ellos tomaron el barco a Asos y él se alegró de ir a pie. Este hecho es una prueba incidental de la consideración de Pablo por el sábado, en el sentido de que esperó hasta que pasó antes de reanudar su viaje, y es una prueba positiva de que no sabía nada de lo que en pos de los tiempos modernos se llama el sábado cristiano. Esta narración fue escrita por Lucas, al menos 30 años después del supuesto cambio del sábado. Vale la pena señalar que Lucas omite todos los títulos de santidad, simplemente designando el día en cuestión como el primer día de la semana. Esto concuerda admirablemente con el hecho de que en su evangelio, al registrar el mismo evento que se dice que cambió el sábado, no solo omite el más mínimo indicio de ese hecho, sino que designa el día mismo por el título secular de primer día de la semana y al mismo tiempo designa el día anterior como el día de reposo según el mandamiento. El mismo año en que Pablo visitó Troas, escribió lo siguiente a la iglesia de Roma. Recibid. Hermano Sí, Sebas, eh, señor. permítame, hagamos una pausa chiquita allí. Si usted es tan amable, puede regresarse al punto número 3 de los que de los 11 que acaba de analizar Andrews. Y quisiera que resaltáramos lo siguiente, ¿no? Bueno, él está diciendo que la ordenanza de partir el pan, ¿sí?, de la cena del Señor, noten, no fue establecida para conmemorar la resurrección de Cristo, sino para recordar su muerte en la cruz. Y esto es muy importante, hermanos, porque las palabras del Señor Jesús dijo, cada vez que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Pero noten que en la Santa Cena Adventista, la Eucaristía Adventista, ellos claramente lo enseñan en sus creencias que están
celebrando o recordando la muerte y la resurrección. Al decir que están recordando en la Santa Cena de ellos la resurrección, están aceptando lo que los católicos y evangélicos enseñan y están afirmando que el domingo de resurrección es el día de reposo en honor a la resurrección. Entonces, esa parte final, hermano Sebastián, creo que hay una corrección que hay que hacer ahí, en el punto 58 de la bibliografía, donde dice, el acto de partir el pan, por lo tanto, el primer día de la semana, no es una conmemoración de la muerte de Cristo. Y allí pone resurrección. Entonces, está ilegible esa parte, está, perdón, inentendible, ¿cierto? Entonces, de acuerdo a lo que él está enseñando, el acto de partir el pan, por lo tanto, el primer día de la semana, no es una conmemoración de la resurrección de Cristo, sino de la muerte de Cristo, ¿cierto? Sí, señor. No es, o sea, partir el pan eh, en ese primer día de la semana cuando lo estaban haciendo, no estaban conmemorando la resurrección de Cristo, no, porque en el mismo punto 3 aclara que la ordenanza de partir el pan no fue establecida para conmemorar la resurrección de Cristo. Entonces, quizás el traductor ahí, el traductor al imprimir o al traducir del inglés al español, no supo traducir bien. Entonces, aclaramos ahí los que tienen el libro, hermanos, colocarle ahí en el punto 3 después del numerito 58 que diga, el acto de partir el pan, por lo tanto, el primer día de la semana, no es una conmemoración de la resurrección de Cristo, sino de la muerte de Cristo, ¿verdad? Entonces, esperemos que haya claridad en eso, hermanitos, y eso, ¿verdad? Ahora, John Nevis Andrews está haciendo la claridad aquí que ese acto de partir el pan en el primer día de la semana solamente fue posible después de terminarse el sábado, ¿sí? Eh, después de terminarse el sábado. ¿Por qué? Porque ese día, como Pablo guardaba el sábado y se congregaba para santificar el sábado, ese día él tenía que desocuparse de todo lo que tenía que hacer para al otro día madrugar y irse, embarcarse. Como no alcanzó hasta la puesta del sol del sábado, él alargó el discurso hasta la tarde, ¿cierto? Perdón, alargó el discurso hasta la medianoche, pero la medianoche ya era del primer día de la semana, o sea, la parte oscura del primer día de la semana, la parte oscura del domingo. Es como si ahorita, hermano Sebastián, usted siguiera predicando, predicando, y como no alcanza a enseñar todo lo que quiere enseñar, entonces alargara el discurso hasta la medianoche. Y entonces ya estaría usted eh, dando su discurso en el primer día de la semana, porque en unos minutos, en unos 40 minutos se oculta el sol. Ya estaría usted en el discurso en el tiempo del primer día de la semana, de la parte oscura, o sea, como dice aquí el hermano, pasado el sábado. El hermano Andrews dice sábado por la noche. En realidad no fue un buen término, ¿cierto? Escoger decir sábado por la noche, porque el sábado por la noche en el tema bíblico sería viernes a la puesta del sol en adelante. Más bien debió haberlo escrito y decir pasado el día sábado en la parte oscura o en la noche del primer día de la semana. Bueno, esa claridad quería hacer, hermanitos, y sigamos, hermano Sebastián. Muchas gracias, hermano Carlos. Entonces, vamos a continuar.
Bien, esta, eh, esta narración fue escrita por Lucas al menos 30 años antes después del supuesto cambio del sábado. Vale la pena señalar que Lucas omite todos los títulos de santidad, simplemente designando el día en cuestión como el primer día de la semana. Esto concuerda admirablemente con el hecho de que en su evangelio, al registrar el mismo evento que se dice cambió el sábado, no solo omite el más mínimo hecho, sino que, me vuelvo acá porque ya he leído esto. Bien, estas, estas palabras se han citado a menudo para mostrar que la observancia del cuarto mandamiento es ahora un asunto de indiferencia. Cada individuo está en libertad de actuar a su gusto en el asunto. Una doctrina tan extraordinaria debe ser probada a fondo antes de ser adoptada, porque así como le agradó a Dios ordenar el sábado antes de la caída del hombre y darle un lugar en su código de los 10 mandamientos, haciéndolo así parte de esa ley y la que se refiere a la gran expiación, y cómo el Señor Jesús durante su ministerio dedicó mucho tiempo a explicar su misericordioso designio y se preocupó de prevenir su propanación por la vida de su pueblo de la tierra de Judea, que fue 10 años en el futuro cuando esas palabras fueron escritas por Pablo, y cómo el cuarto mandamiento mismo se reconoce expresamente después de la crucifixión de Cristo. Sí, bajo estas circunstancias, pudiéramos suponer que es consistente con la verdad que el Altísimo debiera derogar el sábado, ciertamente deberíamos esperar que esa agregación se exprese en el lenguaje explícito. Sin embargo, aquí no se mencionan ni el sábado ni el cuarto mandamiento, que no se mencionan en este lenguaje de Pablo, se mostrarán las siguientes razones. Primero, tal punto de vista no haría que la observancia de uno de los 10 mandamientos fuera un asunto de indiferencia, mientras que Santiago muestra que violar uno de ellos es transgredir el todo. Segundo, contradice directamente lo que Pablo había escrito previamente en esta epístola, porque al tratar la ley de los 10 mandamientos la califica de santa, espiritual, justa y buena, y declara que el pecado, la transgresión de la ley, por el mandamiento se convierte en excedente pecado. Tercero, porque Pablo en la misma epístola afirma que la perpetuidad de esa ley que hizo que nuestro Señor pusiera su vida por los pecadores, lo que hemos visto antes eran los 10 mandamientos. Cuarto, porque en este caso Pablo no solo mencionó el sábado del cuarto mandamiento, sino que ciertamente no se refería a la ley moral. Quinto, porque el tema en consideración que lo lleva a hablar, como lo hace de los días en cuestión, fue el de comer todo tipo de alimentos o de abstenerse de ciertas cosas. Sexto, porque el cuarto mandamiento no estaba asociado con preceptos de ese tipo, sino exclusivamente con leyes morales. Séptimo, porque la ley ceremonial asociada con los preceptos concernientes a las carnes, había un gran número de fiestas completamente distintas del sábado del Señor. 8, porque la iglesia en Roma, que comenzó probablemente con aquellos judíos que estaban presentes desde Roma el día del Pentecostés, tenía muchos miembros judíos en su comunión, como puede deducirse de la epístola misma, y por lo tanto estaría profundamente interesado en la decisión de esta cuestión relativa a la ley ceremonial. Y los miembros judíos se sintieron concienzudos al observar sus distinciones. Los miembros gentiles no sintieron tales escrúpulos. De ahí el admirable consejo de Pablo al abordar exactamente el caso de ambas clases. 9. Tampoco puede afirmarse la expresión de todos los días como prueba decisiva de que se incluye el sábado del Señor. En el mismo momento en que, en el mismo momento en que el sábado fue formalmente encomendado a los hebreos, se usaron estas expresiones aunque solo se pretendían los 6 días hábiles. Así se dijo. La gente saldrá y recogerá una cierta cantidad todos los días, y la narración dice, la recogieron todas las mañanas. Sin embargo, cuando algunos de ellos salieron a reunirse en sábado, Dios dice, ¿hasta cuándo rehusaréis guardar mis mandamientos y mis leyes? Siendo el sábado una gran verdad claramente declarada y repetida muchas veces, es manifiesto que Pablo, en la expresión todos los días, habla de los 6 días laborales, entre los cuales había existido una distinción precisamente coetánea con la que se refiere a las carnes, y que manifiestamente exceptúa el día que desde el principio se había reservado para sí mismo, así como cuando Pablo cita y explica a Jesús las palabras de David, todas las cosas le son sujetas, señala. Es evidente que se exceptúa
el que le sujetó a él todas las cosas. Y por último, en las palabras de Juan, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, escrito muchos años después de esta epístola de Pablo, tenemos una prueba absoluta de que en la dispensación del Evangelio todavía se afirma que un día es el Altísimo, que es del Altísimo como propio. Aproximadamente 10 años después de que se escribió esta epístola, ocurrió la memorable huida de todo el pueblo de Dios que estaba en la tierra judía. No fue en invierno, porque ocurrió justo después de la fiesta de los tabernáculos, en algún momento de octubre. Y no fue el sábado, porque Josefo, que habla de la retirada repentina del ejército romano después de que al rodear la ciudad dio la señal de huida que nuestro Señor prometió a su pueblo, nos dice que los judíos salieron corriendo de la ciudad en busca de la retirada de los romanos, que fue en el mismo momento en que el mandato de nuestro Señor de la huida instantánea se volvió imperativo para los discípulos. El historiador no da a entender que los judíos persiguieron así a los romanos en sábado, aunque señala cuidadosamente el hecho de que unos días antes de este evento, en su rabia, olvidaron por completo el sábado y se apresuraron a luchar contra los romanos en ese mismo día. Estas circunstancias providenciales en la vida de los discípulos dependientes de que pidieran tal interposición de la mano de Dios, es evidente que los discípulos no olvidaron la oración que el Salvador les enseñó en relación con este evento y que como consecuencia el sábado el Señor no fue violado por ellos. Y así el Señor Jesús, en su tierno cuidado por su pueblo y en su tierno cuidado en favor del sábado, mostró que Él era a la vez el Señor de su pueblo y el Señor del sábado. 26 años después de la destrucción de Jerusalén, el libro de Apocalipsis fue entregado al discípulo amado. Lleva la siguiente fecha profundamente interesante en cuanto al lugar y la hora. Yo, Juan, que también soy tu hermano y compañero en la tribulación y en el reino y la paciencia de Jesucristo, estuve en la isla que se llama Patmos, por la palabra de Dios y por el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último, y lo que ves, escríbelo en un libro. Este libro está fechado en la isla de Patmos y en el día del Señor. El lugar, el día e individualmente tienen cada uno una existencia real y no meramente simbólica o mística. Así Juan, casi al final del primer siglo, y mucho después de que se escribieron los textos que ahora se aducen para probar que no existe distinción de días, muestra que el día del Señor tiene una esencia tan real como la isla de Patmos o como el mismo discípulo amado. Entonces, ¿a qué día se refiere esta designación? Se han vuelto varias respuestas a esta pregunta. Se han devuelto. Primero, en la dispensación del Evangelio. Segundo, el día del juicio. Y tercero, el primer día de la semana. Cuarto, es el día de reposo del Señor. La primera respuesta no puede ser verdadera porque no solo hace que el día sea un término místico, sino que involucra lo absurdo de representar a Juan escribiendo a los cristianos 65 años después de la muerte de Cristo, que la visión que acaba de tener fue vista por él en la dispensación del Evangelio, como si fuera posible que ignoraran el hecho de que si él tenía una visión, debía tener la dispensación existente. Tampoco se puede admitir la segunda respuesta como la verdad, porque si bien es cierto que Juan pudo tener una visión concerniente al día del juicio, es imposible que tenga una visión de ese día cuando aún era futuro. Si no es más que un absurdo representar a Juan como fechando su visión en la isla de Patmos, en la dispensación del Evangelio, se convierte en una mentira positiva si se le hace decir que estuvo en una visión en Patmos el día del juicio. La tercera respuesta, que el día del Señor es el primer día de reposo de la semana, ahora se recibe casi universalmente como la verdad. El texto se examina, se presenta con un aire de triunfo, ya que completa el templo de la santidad del primer día y prueba más allá de toda duda que ese día es en verdad el sábado cristiano. Sin embargo, al examinar este templo con especial cuidado, hemos descubierto que los cimientos sobre los que descansa es cosa únicamente de la imaginación y que los pilares sobre los que sostiene existen solo en la mente de quienes adoran en su altar. Queda por ver si la cúpula supuestamente amueblada por ese texto es más real que los pilares sobre los que descansa. Que el primer día de la semana no tiene derecho al título del Día del Señor, lo demuestran los siguientes hechos. Primero, y como este texto no define el término del Día del Señor,
Deben buscar en otra parte de la Biblia la evidencia que demuestre que el primer día tiene derecho a tal designación. Segundo, que Mateo, Marcos, Lucas y Pablo y los otros escritores sagrados que mencionan el día no usan otra designación para él que el primer día de la semana, un nombre que tenía derecho como uno de los 6 días hábiles. Sin embargo, tres de estos escritores lo mencionan en el mismo momento en que se dice que se convirtió en el día del Señor y dos de ellos lo mencionan también unos 30 años después de este hecho. Tres. Se afirma que el espíritu de inspiración simplemente guiando a Juan a usar el término Día del Señor, aunque de ninguna manera conectó el primer día de la semana con el mismo, se propuso fijar esto como el título apropiado del primer día de la semana. Es un hecho notable que después de que Juan regresó de la isla de Patmos, escribió su evangelio. Y en este evangelio mencionó dos veces el primer día de la semana. Sin embargo, en cada uno de estos casos en los que se tiene certeza de que se pretende el primer día, no se utiliza ninguna otra designación que el simple primer día de la semana. Esta es una prueba sumamente convincente de que Juan no consideraba el primer día de la semana tuviera derecho a ese nombre ni a ningún otro que expresara santidad. Cuarto, lo que decide más aún el punto en contra del primer día de la semana es el hecho de que ni el Padre ni el Hijo han reclamado jamás el primer día en un sentido superior al de cada uno de los 6 días dados al hombre para el trabajo. Quinto, y lo que completa la cadena de pruebas contra la pretensión del primer día a este título es el hecho de que el testimonio aportado por los defensores del primer día para probar que ha sido adoptado por el Altísimo en lugar del día que una vez afirmó, ya que el suyo, habiendo sido examinado, no tiene tal significado o intención. Al dejar de lado la tercera respuesta, también por no estar de acuerdo con la verdad, el primer día de la semana puede ser descartado apropiadamente con ella, ya que no tiene derecho a nuestra consideración como a una institución bíblica. Tal que el día del Señor es el sábado bíblico admite una prueba clara y segura. El argumento es así. Cuando Dios le dio al hombre 6 días de la semana para trabajar, expresamente se reservó para sí el séptimo, en el cual colocó su bendición en memoria de su propio acto de descanso en ese día y de allí en adelante hasta el final. La Biblia alguna vez lo ha reclamado como su día santo. Como nunca ha descartado este día sagrado y elegido otro, el sábado del Señor sigue siendo su día santo. Estos hechos se pueden rastrear en las siguientes escrituras. Al final del descanso del Creador se dice, y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó porque en él descansó de toda la obra que Dios creó e hizo. Cuando los hijos de Israel llegaron al desierto de Sin, Moisés les dijo al sexto día, mañana es reposo del sábado para el Señor. Al dar los 10 mandamientos, el legislador declaró así su reclamo hasta el día de hoy. El séptimo día es sábado del Señor tu Dios, porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Y reposó el séptimo día, por tanto el Señor bendijo el séptimo día y lo santificó. Da al hombre los 6 días en los que él mismo había trabajado. Reserva, reserva como suyo ese día en el que había descansado de todo su trabajo. Aproximadamente 800 años después de esto, Dios habló por Isaías de la siguiente manera. Si apartares tu pie del sábado de hacer tu voluntad en mi día santo, entonces te deleitarás en el Señor y yo te haré cabalgar sobre las alturas de la tierra. Este testimonio es perfectamente explícito. El día del Señor es el antiguo sábado de la Biblia. El Señor Jesús presenta la siguiente afirmación. El Hijo del Hombre es Señor también del sábado. Por lo tanto, ya sea el Padre o el Hijo, cuyo título esté involucrado, el único día que puede llamarse el día del Señor es el sábado del gran Creador. Y aquí, al final de la historia bíblica del sábado, se presentan dos hechos de profundo interés. Primero, que Juan reconoce expresamente la existencia del día del Señor al final del primer siglo. Segundo, que le agradó al Señor del sábado colocar un honor destacado en su propio día, ya que elogió a Juan como aquel a quien esta revelación le fuera dada y que solo él mismo había sido digno de recibir del Padre. Hemos revisado entonces el capítulo número 11 de la historia bíblica del sábado, ¿cierto? Hemos revisado toda esta temática y nos hemos dado cuenta que Andrew nos ha llevado a una serie de argumentos, argumentos los que naturalmente debemos retomar nuestro estudio y esos argumentos nos han permitido ver cómo
el sábado permanece durante el ministerio de los apóstoles. En síntesis, en suma, en conclusión, podemos afirmar que al final y durante el ministerio de los apóstoles, el sábado fue la institución que se mantuvo y nunca estuvo en duda o en disputa el hecho de que existiese una transferencia del sábado al primer día de la semana. Y el hecho de que el primer día de la semana se tomase en mención viene y obedece exclusivamente a que tal cual como los demás días de la semana, no tomó ningún honor o nombre especial o título especial, más allá de ser llamado el primer día de la semana. Así que vamos a ir de rodillas para agradecer a Dios por este estudio que nos ha permitido tener. Oremos. Querido Dios y eterno Padre, te damos gracias infinitas por la misericordia que has tenido con cada uno de nosotros, por el cuidado que has tenido y que nos has permitido en este día sábado estudiar tu palabra, estudiar el libro del Pastor Andrews, en el que nos hemos podido dar cuenta que el sábado del Señor sigue vigente durante el ministerio de los apóstoles y llega hasta el final de ellos en la isla de Patmos cuando Juan está el día sábado y recibe la visión. Gracias porque tu misericordia es infinita y tu bondad es inmensa. Oh buen Señor, queremos entregar nuestra vida y nuestra mente en tus manos y los minutos que restan de este día santo, especial, distinto, diferente, lo entregamos en tu mano de amor y de misericordia. Damos honra y gloria a ti porque solo tú eres nuestro Dios. En el nombre de Jesús lo agradecemos todo. Amén. 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 Muchas gracias, hermano Sebastián. Hermano Que la Carlos, honra sea para Dios. amén, claro que Bueno, sí. vamos a abrir el espacio para que nuestros hermanos puedan hacer las preguntas o los aportes al respecto de esto, ¿verdad? El tema que acabamos de estudiar es el sábado durante la época de los apóstoles. Este es un tema muy interesante, hermanos, porque eh, además de tantas cosas que se han dicho, pues se ha enseñado de que en los tiempos de Jesús, los discípulos guardaron el domingo o se congregaron para partir el pan en domingo, y que eso ha constituido pues una prueba de que los hijos de Dios se deben congregar el domingo para celebrar la comunión. Entonces, hermanitos, ¿qué dudas tienen? ¿Qué inquietudes tienen? ¿Qué aportes tienen? ¿Qué les ha llamado la atención de este estudio en unos minuticos que nos quedan? Adelante, hermanos. No sé si algún hermano quisiera hacer Hermano preguntas Carlos, respecto al tema, ¿no? Respecto al tema que estamos estudiando. Entonces, hermanita Argenis primero, luego la hermana Dalí. pues a mí me llamó la atención la parte donde Sebastián estaba hablando del fraccionamiento del conocimiento, ¿no? Que llegó un momento, y lo vivo, o sea, lo he vivido en la parte de la enseñanza, en donde yo estaba estudiando mi bachillerato, mi primaria. mm, o sea, uno veía, por ejemplo, en el caso de las ciencias naturales o de la misma ciencias sociales, uno veía la geografía, la historia, la cívica, en el caso de ciencias naturales, pues lo que es zoología, botánica, anatomía, pero se veían como un todo, ¿sí? Como un todo sin fraccionarse. Ahora, por ejemplo, si uno mira eh, la medicina, cada vez se fracciona más. Antiguamente para un problema renal, uno iba donde el médico general, pero ya el médico general lo remite a uno al médico internista. El médico internista entonces lo remite a uno al urólogo. El urólogo después dice, no, esto es del nefrólogo. Y así siguen todo ese fraccionamiento. Y para nosotros, en el caso del cuerpo humano,
nos nos han llevado a mirar el cuerpo humano como si fueran un reguerito de piedritas que no tienen conexión las unas con las otras, ¿sí? Y eso influye hasta en las concepciones que tenemos al estudiar la palabra de Dios, en donde se fracciona el conocimiento y entonces dice uno, pero la gente dice, el estómago no tiene nada que ver con la mente, la salvación no tiene nada que ver con el estómago, con la comida. Y hasta allá nos lleva a mirar todo de una manera aislada. Entonces, esas son, digamos, herencias de esas culturas. Entonces, esa parte me llamó mucho la atención. Muy bien, hermana Argenis, ¿no? El modelo de educación papal romano pues ha llevado a crear esa serie de ramas, por así decirlo, y subdividir, ¿no? La misma ciencia, subdividir la palabra de Dios. Bueno, ¿qué connotación podría tener esto en la doctrina, verdad? Mm, saber que quizás, inclusive, hermana, los resultados de esto ha sido ya entregarle a la gente no más el Nuevo Testamento, ya dividir, partir la Biblia en dos, toda la palabra profética y entregarle a la gente no más el Nuevo Testamento. Y de ese Nuevo Testamento, pues extraer también otras doctrinas y entregarle nomás las doctrinas de Roma. Esto ha tenido connotación, por ejemplo, en el conflicto de los siglos, ¿no? De también mutilar el conflicto de los siglos y solamente resumirlo en 11 capítulos. Bueno, todo esto tiene una connotación, unos resultados. Hermana Dalila, su comentario puntual, hermanita, acerca del tema. Adelante. Gracias, hermano. El aporte que hizo la hermanita Argenis es muy valioso porque tiene que ver de pronto, aunque uno no le parezca claro, con lo del Santo Sábado, porque es que el Señor Jehová, nuestro Dios omnipotente, Él decidió crear este planeta en su amor, en su conocimiento, y empezó tiene un principio, un primer día, un segundo día, hasta el sexto día, y el séptimo día es el final de la obra creadora. Entonces, ¿qué pasa? Que el diablo, como Dios creó al sábado, o sea, lo apartó para su honra y su gloria, para su adoración, para que se le adorase y siempre tuviéramos el conocimiento de que Él es el Dios verdadero que creó este mundo. Entonces, ¿qué pasó? Satanás dijo, no, pues si a Él lo van a adorar y lo van a honrar todo este planeta, pues yo también quiero un día para que me adoren y reversó todo, volteó al revés el origen de la creación. Porque si el Señor comenzó en el primer día la creación y terminó en el séptimo, y en ese tiempo no había nombres como hoy de los días, lunes, martes, eso fue yo no sé cuántos años después. Siempre en la Biblia desde el principio se nombra cuando se va a hacer cuenta de los días, es el primero, el segundo, el tercero, hasta llegar al séptimo. Y a partir de esa semana empezó el principio del tiempo hacia el futuro. Las, o sea, las semanas hacen meses y los meses hacen años y los años siglos y así sucesivamente. Entonces, la trayectoria de la ciencia de la eternidad o de los tiempos es el principio de la primera semana que Dios creó el mundo. Entonces, mire cómo Él ha volteado el panorama de una manera terrible. Yo cuando escucho las enseñanzas que ustedes hacen tan maravillosas, yo digo, y el diablo es muy cochino y astuto y cómo le entorpece la mente. Y yo no sé si fue el hermano Carlos o alguien, sí, tal vez fue el hermano Carlos, que dice que cuando uno tiene los conocimientos torcidos es como un licor que embriaga la mente y el borracho no entiende las cosas. Entonces, cuando las personas están en doctrinas erróneas con embotamiento de la mente, pues no entienden eso. Yo ahorita con el hermanito estaba explicando todo eso
Y ya ese día yo tenía esa percepción ahí de que esa es la razón por la cual Satanás quiere que la gente siga creyendo que el primer día lo cambió Dios para que lo adoren a él, pero en ese caso no es a Dios a quien estamos honrando, sino es a él como tal, al Satanás mentiroso ese que quiso voltear patas arriba todo lo que Dios hizo perfecto. Esa es mi percepción y mi aporte, pues no sé si Bien, estaré clara en lo que estoy diciendo. Bueno, muy amén y bien, muchas gracias. hermanita. Muchas gracias. Bueno, la ira del diablo desde el cielo ha sido contra la ley de Dios y no ha cejado, ha trabajado sin cesar para destruir la ley de Dios, especialmente el Santo Sábado. Hermano Sebastián y apreciados hermanos, yo tengo una pregunta para ustedes. eh, Quiero hacerla, ¿verdad? Bueno, hoy en día cuesta mucho hacerle entender a un evangélico o a un adventista evangélico que ellos afirman que el sábado fue solamente para los judíos, ¿sí? Que solamente fue dado para el pueblo de Israel, que el sábado es exclusivo de los judíos. ¿Cómo podríamos nosotros eh, contrarrestar o ayudar a una persona que no sale de esa idea de que el sábado fue solamente entregado a los judíos? Teniendo en cuenta, hermanos, teniendo en cuenta el origen del sábado, y quisiera darles una pista para la respuesta. Tengamos en cuenta, hermanos, el contexto en que es entregado el Santo Sábado. En el Edén, y luego, como aprendimos hoy, Dios establece a los descendientes de Abraham como su pueblo. Ahora estos entran en apostasía y los gentiles vuelven a ser o somos injertados en el olivo silvestre. Así que, hermanos, vamos a responder cómo ayudamos a una persona que se encierra en el argumento de que el sábado fue dado solamente para el pueblo de Israel, para los judíos. Adelante, hermanos, los que van a responder, por favor, abran sus micrófonos para asignarles el turno de la respuesta. Hermana Ángela, ¿alguien más va a responder? ¿Alguien más? Bueno, entonces vamos a darle el turno a la hermana Ángela y luego a la hermana Dalila. Adelante, hermana Ángela. Sí, hermano Carlos, usted ya lo dijo. em, Ahí está en Génesis 2 el principio del sábado, y Adán y Eva no eran judíos, ¿sí? Adán y Eva fueron creación de Dios, Él los creó con su propia mano. Además, también está el escrito de que el sábado fue hecho para el hombre. Después de Dios hacer el hombre en el sexto día, en el séptimo día, pues Él consagra el día de reposo, el séptimo día, y procede a dárselo a Adán y Eva. También vemos que el sábado prosiguió, así no se nombre mucho, pero se nombra de que Abraham fue obediente a Dios, a sus mandamientos. También vemos en el tiempo de cuando cae el maná, ya el pueblo de Israel fue sacado de Egipto y siguió guardando el sábado, y ahí donde Dios les dice hasta cuándo no obedeceréis a mis mandamientos, cuando comienzan bueno, salen en sábado a recoger el maná. También vemos en el tiempo de los discípulos, después de la muerte de Jesús, em, los gentiles comenzaron, cuando recibieron el mensaje, comenzaron a guardar el sábado. Y así sucesivamente está ese recorrido, todo ese recorrido. Vemos que en el tiempo de Constantino, en esos tiempos, pues en el tercer siglo, se guardaba el Santo Sábado, y los cristianos fieles se separaron de la iglesia apóstata y siguieron guardando el Santo Sábado. Así que el sábado, pues tanto la semana como la creación de los 7 días, se ha conservado por siempre, porque el sábado se seguirá guardando. El sábado fue hecho para el hombre y el hombre por siempre va a existir. Obviamente estamos hablando de los fieles. En la tierra nueva, en el cielo, por 1000 años, y en la tierra nueva existirá el hombre. Obviamente los hombres fieles, hombres y mujeres fieles, que seguiremos guardando el santo sábado.
Gracias, hermano. Hermana Ángela, muchas gracias. Bueno, en el estudio de esta tarde, de verdad que he aprendido algo contundente, hermanos, para responder a esa pregunta. Pero vamos a escuchar de manera puntual, hermanita Dalila, su respuesta, su aporte a esta pregunta que hicimos. Gracias, hermano. El hermano decía que cómo le respondemos a un evangélico, ¿no? Cuando ellos son tan tercos con el problema del sábado y el domingo. Y pues a través de los años que yo he podido estudiar con la orientación del Espíritu Santo, eh, primero cito a la persona que me está enfrentando, la cito con la creación, porque como ellos dicen que el sábado fue solo para los judíos, y como la hermana lo corroboraba, Adán y Eva no eran judíos, ni Jesús ni el Creador era judío, el Creador es el Dios Todopoderoso, y Él designó ese día para Él, o sea, no es de nosotros, no es, es de Él, para que lo adoremos a Él y lo reconozcamos como el omnipotente Dios. Y entonces ahí no había empezado el pecado. Y a través de la historia, aún después de que el hombre pecó, el sábado ha seguido siendo un significado, un referente de la creación de Dios hasta los últimos tiempos. Y los llevo a Isaías 23:66, que es donde el profeta proféticamente dice, yo les digo a ellos, bueno, si nosotros, este mundo va a ser exterminado, este mundo va a desaparecer, este planeta, pero el Señor tendrá un futuro para su pueblo que va a salvar los que sean salvos. Entonces vamos a Isaías y le digo yo, allá pues van a haber de pronto judíos y de todas las naciones, de todos los pueblos que se salven. Entonces, el sábado fue en el principio cuando comenzó la raza humana. O sea, cuando Dios creó a Adán y Eva, comenzó una raza humana que todos somos descendientes de ahí. Y en la tierra nueva va a haber todas las razas humanas descendientes de Adán y Eva, los que seamos salvos, los que logremos ser salvos. Y allá dice el Señor que como los cielos nuevos y la tierra nueva que Él hará, de sábado en sábado y permanecerá para siempre, de sábado en sábado y de mes en mes vendrán a adorarme todos los salvos. Entonces, en la tierra nueva va a existir ese sello, va a existir ese reconocimiento, ese día significativo de que desde la creación hasta la eternidad tendremos el sábado como referencia. Y ellos se quedan ahí, pues no tienen cómo reversar eso, porque si acá se empezó con el sábado, siendo el día referente, en la Tierra Nueva también está presente. Entonces ellos ahí no pueden refutar nada, hermano, es que es una pelea de Satanás en contra de un Dios sabio y poderoso y verdadero. Él es un mentiroso, él es un tramposo. Y aunque él quiera torcer todo lo que él quiera torcer, no puede ganarle a Dios. Nosotros tenemos que estar bien documentados para enfrentar a los mentirosos seguidores de Satanás. Bueno, muy bien, hermana Dalila. El texto es Isaías 66:23. Bueno, muchas gracias, hermanita. Bueno, hermanos, mire, hoy he aprendido a darles una respuesta contundente a los evangélicos y a todos aquellos que sostienen que el sábado fue solamente para los judíos. La respuesta que dieron nuestra hermana Ángela y nuestra hermana Dalila, pues es muy correcta, ¿no? Solamente que esas palabras que ellas usaron las podríamos resumir en una pregunta que les debemos hacer a estas personas. Cuando usted, hermano, apreciado hermano, escuche que alguien le dice que el sábado fue solamente para los judíos, ¿sí? O que solamente fue para el pueblo de Israel, por favor, antes de citarle cualquier texto, hágale una pregunta y pregúntale, ¿a quién fue entregado el sábado cuando fue creado? ¿A quién fue entregado? ¿A los judíos o a los gentiles? Porque aquí el problema de ellos se basa en definir si el sábado es exclusivo de los judíos o si también pertenece a los gentiles. Entonces, por favor, pregúntele usted, ¿a quién le fue entregado el santo sábado como día de reposo, día bendecido y día santo? ¿A los gentiles o a los judíos?
entonces él le va a decir, o quizás no va a saber decirle, ¿cierto? Si él le dice a los judíos, usted debe decirle, bueno, en el Edén no habían judíos. Cristo como creador no es judío, como creador, ¿cierto? Eh, los judíos vienen a existir como descendientes de Judá, uno de los 12 hijos de Jacob. Y antes de Jacob estuvo Isaac, y antes de Isaac estuvo Abraham, más de 2000 años después del Edén. Entonces, con el estudio de hoy entendimos que Dios entrega el sábado a los judíos, perdón, que Dios entrega el sábado a los gentiles. Los gentiles desobedecen la ley de Dios, lo pisotean, y entonces ahora sí Dios llama a Abraham, su amigo, y de él ahora va a constituir su pueblo, de esa simiente de Abraham. Lo llama al pueblo de Israel. El pueblo de Israel debía continuar con el santo sábado, pero el pueblo de Israel entra en apostasía. Y entonces ahora el Señor ya no tiene un pueblo como una nación determinada, como decir Colombia, Brasil, Ecuador, México, Israel, el país de Israel, no, el Estado de Israel, no, sino el pueblo de Dios ahora somos en todas partes del mundo, gentiles y judíos que amamos a Dios y obedecemos sus mandamientos y aceptamos su santo sábado para obedecer. Entonces, hermanos, estas personas, cuando nosotros les preguntamos a quién le fue entregado el santo sábado cuando fue creado, ellos no nos van a saber responder. Les va a quedar imposible responder. Entonces nosotros tenemos que ayudarles y decirles que en el Edén no habían judíos, y si no habían judíos como tal, descendientes de Judá, todos los demás a quienes fue entregado el santo sábado eran gentiles, eran gentiles. Ahora nosotros los gentiles, los que no somos judíos, somos esas ramas injertadas en ese olivo, y si amamos a Dios y le obedecemos en sus mandamientos, somos considerados el pueblo de Dios, ya no como una nación específica, sino como ese grupo de personas de toda nación, tribu, lengua y pueblo, que amamos a Dios y obedecemos sus mandamientos. Bueno, hermanos, muchas gracias por estar esta tarde con nosotros. Vamos a suspender aquí la reunión. Dios les bendiga. Esperamos que el Señor en esta semana les provea para todo su cuidado, su protección, y que por favor, hermanos, en este tiempo, justamente en este día, al ponerse el sol, cuando el mundo se contagia de la tradición satánica de celebrar o conmemorar a la Virgen, a la Virgen, a la llamada Concepción, entonces, hermanos, por favor, no participemos de las obras de las tinieblas, mantengámonos al margen de eso, ¿sí? Seamos, hermanos, valientes. Si la familia participa, pues allá ellos, ¿verdad? Mantengámonos al margen de todas estas cosas porque el diablo aprovecha estos días para entramparnos. Ya estaremos, hermanos, preparando el tema sobre el paganismo en el adventismo, hablando de estas fiestas de este mes, equivocadamente llamado mes de Navidad. Hermanos, Hermano Dios los Carlos, bendiga. Dios los hermano bendiga, Carlos, hermanos. Dios los proteja, Dios los cuide y esperamos que con la ayuda de Dios sigamos bien. Hermana Ángela, y nos despedimos. sí, hermano Carlos, olvidamos mencionar de que el sábado era el sábado de Jehová, mis sábados, dice Ezequiel 22:8 y 26, Ezequiel 23:38 y Ezequiel 20:24, y así sucesivamente muchos textos bíblicos hablan de mis sábados, dice Jehová, es el sábado de Jehová que se lo dio al hombre, porque fue hecho para el hombre. Entonces, no es el sábado de los judíos, es el sábado de Jehová y que
Él lo hizo expresamente para dárselo al hombre. Gracias, hermano Carlos. Está bien, hermanita Ángela, muchas gracias, ¿no? Él le llama su Mi sábado, sábado. ¿no? Mi día santo, dice Isaías 58, ¿no? Del 1 al 3. Si retrajeres tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, él llama su día santo al séptimo día de la semana. Bueno, muchas gracias, hermanos. Dios les bendiga. Esperamos entonces, con la ayuda de Dios, volver de aquí al lunes. Y bueno, hermanos todos animados, estudiando y bueno, consagrándonos a Dios. Dios les bendiga, hermanos. Amén. Una feliz semana para todos. Dios les bendiga. Gracias, hermano Sebastián. Dios lo bendiga. Si no gane